Los musulmanes querían tomar Italia. Este es Solimán, el Magnífico, que le decía que quería entrar con su caballo en la Basílica de San Pedro. Y tomar cuenta del corazón de los católicos. El Papa le envió una carta a don Juan de Austria diciéndole: presente batalla, aunque sean en fuerzas menores, tengan la certeza de que Dios quiere esta lucha y yo les garantizo la victoria. Y si no quieren combatir, yo mismo, anciano, ya canoso, voy a ir al frente a combatir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Salve María, queridos amigos. Estamos aquí en el podcast de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Y hoy vamos a tratar de un tema muy bonito, que es la batalla de Lepanto. Nos acompaña el padre Mauricio Galarza. Salve María, padre. Salve María, padre Ricardo, ¿cómo está? Sí, un tema muy bonito y no pierde actualidad, ¿no? A pesar de 5 o 6 siglos, es muy interesante. Ahí yo creo que podemos sacar muchas lecciones, ¿no?, de esta batalla y del auxilio sobrenatural que ahí se experimentó. Entonces, padre, le propongo rezar y, bueno, también todos aquellos que quieran colocar sus comentarios, compartir, en fin, hacer difusión de este apostolado. Sobre todo, la batalla de Lepanto está presente en Nuestra Señora del Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, tal vez yo creo que para los que nos escuchan sería interesante comentar un poco cómo era la situación histórica de ese momento, cómo estaba la cristiandad, cómo estaba, en fin, la figura también de San Pío V, cómo era el avance de los turcos, que claro, era dentro del poder musulmán, era la nación que más potencia, más desarrollo y también unidad tenía. Sí, así es. Aquí, para que las personas entiendan un poco, porque aquí tiene que ver una batalla para la fe, a veces queda medio confuso en la cabeza. Nos vamos a remontar al Santo Evangelio, cuando nuestro Señor le dice a Pedro: tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y así, a partir del momento en que nuestro Señor funda la iglesia, Él es el fundador, la iglesia es perseguida por dentro y por fuera. Las puertas del infierno están siempre asediando. Ya desde el inicio vinieron las herejías, ¿no?, gnósticas, trataron de ir derrumbando la fe por dentro. Después los romanos persiguiendo a los cristianos, mataron millones. Luego de que salen de eso, pues vienen las invasiones bárbaras. La iglesia pues no tenía una estructura como para defenderse, pues Europa es arrasada. Ese inicio de cristianismo pues estaba a punto de desaparecer. Y con la gracia de Dios, pues todo empieza a surgir. Pero luego aparece, ya en el siglo V, siglo VI más o menos, aparece el peligro de los maometanos, que empiezan a tomar fuerza a través de las armas, ¿no? Y ellos empiezan a conquistar, y nuevamente la iglesia es amenazada y quiere ser destruida. Y así, durante varios siglos, pues se enfrentan, ¿no?, cristianos, musulmanes, y hay batallas memorables, las cruzadas, hasta que llegamos pues al siglo XVI, en que acontece esta batalla, en la que una vez más se quiere destruir la iglesia. ¿De qué manera? Los musulmanes querían tomar Italia, y naturalmente ahí está el corazón de la cristiandad, Roma, y tomar cuenta del corazón de los católicos. Sí, este es Solimán, el Magnífico, que le decían, sí, claro. Le decía que quería entrar con su caballo en la Basílica de San Pedro, ¿no? Esas eran las amenazas, ¿no? Y bueno, y era impresionante, pero en esa época, pues las personas estaban muy habituadas a la guerra, estaban saliendo de la barbarie, que los bárbaros eran muy guerreros, solo que los guerreros cristianos fueron, digamos, educando ese furor que tenían, y empezaron a defender, como dice el Código de los Caballeros, a las viudas, a los pobres, a los indigentes, a los débiles, ¿no? Y la iglesia siempre usó las armas por el bien, para defender la cristiandad. Evidentemente, pues, en medio de eso,
no hay una empresa perfecta en las cosas. Hubo abusos, hubo excesos, etc. Pero el espíritu de la iglesia era era siempre hacer el bien, y los caballeros cristianos quedaron indignados al ver de que los cristianos eran muertos, vejados, secuestrados, torturados de parte de los musulmanes. Y eso provocó pues esa polarización Es una legítima defensa. en legítima defensa, claro. Y bueno, llegó un momento en que una flota que envió eh, Solimán el Magnífico, pues fue para querer destruir Roma, desembarcar en Italia, y ahí viene pues la historia de la batalla de Lepanto, solo que, como usted comentaba, Padre Ricardo, antes de grabar este podcast, era terrible la situación de la iglesia porque estaba el protestantismo, habían luchas entre propios reinos cristianos, duelos, ¿no? Enemistades, fruto del orgullo, ¿no? Claro, Europa ya no era la Europa medieval, en la Europa que en el Renacimiento, en fin, la fe se había debilitado y había permitido, claro, que una parte importante de Alemania cayese en el protestantismo. Inglaterra también Inglaterra, claro. había caído en el protestantismo, y surge esta figura de este Papa, ¿no? En 1566, el Papa San Pío V. Yo no sé si los que nos escuchan conocen un poco la figura de este Papa, quién era. Sí, bueno, el Papa San Pío V pues se hace famoso y sigue siendo famoso porque él instituye el hábito blanco que tiene el Papa, ¿no? Pero ¿cómo fue eso? ¿Por qué? Como el Papa era dominico, lo eligen Papa religioso dominico, y los dominicos pues tienen el hábito blanco. Solo que cuando tienen alguna ceremonia contrasta con una capa negra que se colocan, ¿no? Pero sin la capa, pues un hábito blanco. Entonces, a partir de ese papa es que papas a posteriori toman esa forma de vestirse del blanco, y ahí hasta hoy en día, ¿no? Entonces, los dominicos tienen esa gloria, ¿no? De que un papa de ellos fue el que como que normó en la vestidura de un pontífice, ¿no? Y bueno, San Pío V, usted sabe, Padre Ricardo, como buen dominico era muy devoto al Santo Rosario, ¿no? Y él, pues, cuando ve que venía una flota para destruir la cristiandad, el corazón de la cristiandad, Roma, venía una flota de más o menos 250 barcos que eran comandados por un tal Ali Pasha, era el nombre de este comandante turco, era del Imperio Otomano, ¿no? Eran de los otomanos, era todos de religión musulmana. Y cuando se acercaban ellos, pues ahí él convoca a los príncipes cristianos para defender, ¿no?, la iglesia, la fe. Pero hay muchos que no hacen caso al Santo Padre por los intereses particulares, porque ya estaban lacrados por el protestantismo, estaban en divisiones, guerras internas. Y la historia pues nos cuenta que fueron 3 las naciones que acudieron al llamado del Papa. En primer lugar, España, con Felipe II, ¿no? Que Santa Teresa de Ávila, que tenía mucha amistad con Felipe II, se refería a él como mi santo rey, ¿no? Mi rey santo. Porque realmente Felipe II, a pesar de que tuvo sus fallas, defectos, pues como todo el mundo, pues él tenía una fe muy grande, ¿no? Y sufrió mucho. O sea, él tenía un espíritu tan católico que usted conoce, Padre Ricardo, el Escorial, ahí en Madrid, lo manda a construir este rey para vivir como monje dentro del palacio, ¿no? Vida monacal, siendo rey, vivía como monje. Sí, los aposentos de él daban, digamos, hacia el altar mayor de la iglesia ahí del Escorial, Claro. Y por lo cual él, cuando estaba enfermo, incluso en cama, podía participar de la Santa Misa. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Y bueno, entonces este rey, a pesar de que España en ese momento tenía muchos frentes de batalla con los protestantes, por ejemplo, En los Países Bajos. con los Países Bajos. Sí. Al mismo tiempo estaba la conquista de América. Bueno, era como que todo al mismo tiempo, era realmente impresionante. Y en ese momento el Papa le pide ayuda. Y Felipe II pues acepta, y él prácticamente da la mitad, digamos, de la flota que se llamó la Santa Liga, que es la flota cristiana que se enfrentó a la flota de Ali Pasha, y envió a su hermano, ¿no? Su hermano, medio hermano, don Juan de Austria, que es su hermano paterno.
Y bueno, don Juan de Austria era un muchacho que desde pequeño mostraba muchas aptitudes para la guerra. Sí. Antes de ir a Lepanto, ¿no? Antes de ser comandante de la escuadra, en fin, de la Santa Liga, él había estado en las Alpujarras, en Granada, ¿no? En el sur de España, finiquitando, digamos, una rebelión que había de moriscos, ¿no? De musulmanes que vivían todavía por ahí y habían mandado a traer refuerzos de Argelia, del norte de África, para reconquistar Granada, ¿no? Exactamente. Y varios capitanes durante años habían intentado contener esa rebelión y no habían podido, ¿no? Don Juan de Austria, él siempre tenía una táctica de ir hasta el punto principal del enemigo y atacar ahí. Muy valiente y muy osado, sí. Y a la vez muy sapiencial, ¿no? Porque y con mucha fe, era un hombre de fe increíble. Y ese es el punto. En esta batalla, a pesar de que hay historiadores que le quieren dar a esta batalla un tinte meramente naturalista, pero aquí se venció con la fe. Pero padre, usted estaba comentando los que formaban parte de la Santa Liga. Había Sí, España. La Santa Liga, bueno, España. Tenemos don Juan de Austria, que fue acompañado de unos grandes capitanes, Álvaro de Bazán, uno de ellos, un personaje realmente decisivo en esta batalla. Álvaro de Bazán, Dios se valió de él para darle peso a esa victoria, ¿no? Claro que fue de don Juan de Austria, pero con un Álvaro de Bazán, pues tal vez no lo habría logrado. Y Juan Andrea Doria, que pues un personaje un tanto polémico, tuvo una actitud medio extraña dentro de la batalla, pero en fin, digamos que son cosas que los historiadores van discutiendo. Bueno, están también los venecianos. Perdón, Juan Andrea Doria, que va comandando una de las flotas genovesas, y en Venecia también habían grandes navegantes, ¿no? Sebastián Beniero, que tuvo una actitud realmente hermosa, caballeresca en la batalla. Vamos a comentarlo ahí más adelante. Padre, interesante tal vez que nuestros oyentes no sepan, pero los venecianos habían hecho un pacto de no agresión con los turcos, con el Imperio Otomano, porque les convenía para todos el comercio. El comercio que tenían, ¿no? De su nave, etcétera, etcétera. Y ellos no habían querido entrar en la Santa Liga. Pero en determinado momento llega un emisario del sultán, ¿no? De los otomanos, diciéndole que o le entregan la isla de Chipre o rompen el pacto de no agresión. Y claro, era una pérdida enorme y además era una afrenta, ¿no? Claro. Y entonces ellos dijeron, no estamos de acuerdo, vamos a resistir. Y ahí fue que se dieron cuenta que esa táctica egoísta en el fondo, hacer ese pacto con el demonio, por decirlo de alguna manera, no les funcionaba. Ahí fue que ellos entraron en la Santa Liga. Y una pena, ¿no? Porque no van tanto por fe, sino por comercio, por algo personal, ¿no? Sí. Porque a la vez que ellos en esa batalla, pues al final defendían estos intereses. Bueno, digamos que no haya habido nada de fe. Había fe, pero eso como que no estaba tan... En cambio, en la flota española veo que sí había un punto de fe, porque España, pues si bien es cierto, podría ganar ventajas políticos-sociales, ¿no? Que sí las obtuvo, pero eso era algo más bien secundario. Ellos acudían por el llamado de un papa, no por el llamado ni siquiera del emperador. Sí. Maximiliano, que también andaba en otra, ¿no? Él como que no hizo mucho apoyo también a la flota católica. Y bueno, ahí es que es bonita la flota católica, pues instigada por don Juan de Austria, reciben los sacramentos antes de salir a la batalla, ¿no? ¿Usted se recuerda, padre Ricardo? Todos se confiesan y hacen 3 días de ayuno. Se reúnen primero en Messina, ¿no? Que es un puerto de Italia, y ahí se van encaminando, buscando a los barcos musulmanes que estaban más hacia Grecia, digamos, ¿no? Entonces van al encuentro, van a la batalla. Claro, es lindo. Y solo para que las personas imaginen un poco la batalla, pues esta batalla se dio en el mar Mediterráneo, más hacia Grecia, ¿no? Sí. Grecia en el Golfo, que ahora se llama el Golfo de Corinto. Ahí es donde era Lepanto, y ahí se da la batalla. Y eran 200, más o menos, eran parejas las naves de un lado y otro. Según algunos historiadores, eran 208 naves cristianas y 280 naves musulmanas. Eso. Habían unos, claro, que iban de la vanguardia viendo cómo era la situación y cuando vieron las naves desplegadas, don Juan de Austria hizo un consejo y los capitanes le decían, no podemos enfrentar estos enemigos. Claro. Ellos son superiores. Nunca han sido derrotados.
En el mar turcos, nunca fueron derrotados. No. Eran invencibles en el mar. No, y estaban conquistando Europa por tierra también. Ajá. Habían conquistado parte de Grecia, los Balcanes, habían sitiado Viena, ¿no? Ya en Austria. Era un ejército realmente potente. Poderoso, sí. Y después ellos ya tenían mucha experiencia de combate, ¿no? Pasaban combatiendo casi que todo el tiempo. Los cristianos también, pero ellos tenían como que eran medio todoterreno los del Imperio Otomano. Un ejército bastante adiestrado, profesional, si ustedes quieren, ¿no? Sí. Pero aquí lo que es interesante es lo siguiente, vale la pena un paréntesis para ver cómo fue elegido el comandante de esta flota, la Santa Liga, que como habían combatientes muy experimentados, veteranos, tanto venecianos, genoveses, mismo españoles, estaba don Álvaro de Bazán, que era una persona más adulta, pues había un recelo de que un don Juan de Austria de 24 años de edad, tenía 24 años, imagínense, se hiciera respetar delante de viejos lobos de mar, digamos, ¿no? Claro. Y el Papa fue el que decidió, hizo una reunión de consejo con los comandantes, y él dijo, mire, aquí quien va a elegir es Dios. Entonces él dijo, donde yo ponga mi dedo en el Evangelio, ahí Dios nos indicará cuál de ustedes debe ser el comandante. Don Juan de Austria ya estaba prácticamente proclamado comandante, pero había esa inseguridad de los otros. Sí. ¿Será que es mismo? ¿Será como es muy joven? Pues a lo mejor perdemos por eso. Entonces el Papa dijo, está bien. Y ahí es que abre el Evangelio, pone el dedo en una parte del Evangelio y dice, y su nombre era Juan. Y ahí empieza un trecho del Evangelio. Y era Juan de Austria, que era el único Juan que había, claro, de todos, ¿no? Sí. Entonces estaba Sebastián Beñero, Andrea Doria, Álvaro de Bazán, bueno, entonces ninguno, Juan de Austria. Sí. Y ahí se decidieron y se lanzaron, ¿no? Es bonito, padre. El Papa le envió una carta a don Juan de Austria diciéndole, presente batalla, porque claro, había mucho temor. No temor digamos, de luchar, sino, claro, perder los hombres, perder las naves, ¿no? Y por tanto, fortalecer al enemigo. Y entonces le dijo, presente batalla, aunque sean en fuerzas menores, tengan la certeza de que Dios quiere esta lucha y Dios quiere esta batalla y yo les garantizo la victoria. Y si no quieren combatir, yo mismo, anciano, ya canoso, voy a ir al frente a combatir. Qué bonito, ¿no? Sí. Sí. Sí, San Pío X realmente... San Pío V. Perdón, San Pío V, uno de los papas más extraordinarios de la historia, sí, asumido por el Espíritu Santo. Usted ve que, sí, ¿no? Y bueno, la batalla se da, pues se enfrentan el día 7 de octubre, bien por la mañana, bien temprano. Comienza, pues, ahí puede imaginar una guerra de barcos de remo, de vela. En esa época habían ya arcabuces, había pistolas de pólvora, pero muy rudimentarias todavía en materia de... Cañones. Exactamente, cañones. Y sobre todo espadas, lanzas, escudos. Estaba una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Lo que estaba apareciendo. Y bueno, aquí lo que es interesante me parece es que, como usted decía, que el don Juan de Austria tenía siempre ese empeño en entrar en el núcleo, en el ojo del huracán, ¿no? Él penetra, pues, hacia ese lugar, pero Ali Pasha toma su barco y delante del barco tenían antes un armatoste de fierro gigantesco, como una punta que se llamaba el espolón, y se lanza contra don Juan de Austria y lo embiste. Y ahí, cuando lo embisten, pues se da la batalla ya cuerpo a cuerpo, ¿no? El abordaje. Y cuenta la historia, usted sabe que impresionante, son como que casi que tomados de sorpresa por la rapidez de los barcos musulmanes. Y le hacen el abordaje los soldados de Ali Pasha, suben a la nave de don Juan de Austria, se llamaba La Real, bonito el nombre, ¿no? La otra nave se llamaba La Sultana. Y los arrinconan hasta el extremo del barco, prácticamente ya para empujarlos a que se caigan al mar. Y algunos cayeron. Y desde allá al fondo, con el coraje de don Juan de Austria, fueron recuperando todo el terreno perdido, ¿no? Hasta lanzarlos del barco, ¿no? Y en medio de eso, pues cada uno tenía su batalla, ¿no? Claro, ellos dos estaban en el centro. Ajá. Se enfrentaron las dos naves, que eran la Sultana y la Real, ¿no? Por parte de la Santa Liga. Y era el centro de la batalla. A los costados habían otras batallas. Incluso la intención de los musulmanes era romper las líneas y atacar por los flancos. Pero justamente don Álvaro de Bazán, ¿no? Don Álvaro de Bazán se luce. Impidió que eso se diese. Increíble. Y hubo un hecho impresionante para ver también cómo el demonio mete el rabo. Se pisa el rabo. Un día, 2 días antes
de la batalla de Lepanto. En esa época, pues, los hombres eran fieros, eran medio bárbaros, ¿no? Y resulta que una de las flotas tiene un problema con un capitán español y el comandante lo manda a matar al capitán español. La horca. Y eso provocó una ira en Don Juan de Austria y por ese hecho se iba a terminar la alianza, faltando ya 2 días a la batalla. Sí. Y ahí es que interviene don Álvaro de Bazán con mucho criterio y dice, mire, ya está todo armado, estamos todos aquí, a pesar de que ellos eran los agredidos, los españoles. Sí. Dijo, vamos con fe y adelante. Sí. Y bueno, eran reglas de las guerras de esa época, ¿no? Los capitanes tenían su disciplina militar y también había esta pena de muerte. Es bonito, padre, que cuenta también la historia de que el Papa, además de dar un pendón, regaló un pendón, digamos, que don Juan de Austria enarboló en la Real, en donde estaba nuestro Señor crucificado, los escudos del Papa, en fin, de Génova, Venecia, de España, de don Juan de Austria. Él regaló un lignum crucis. Qué bonito. Para cada nave, o sea, un trozo de la Santa Cruz. Pedacito de la verdadera, ¿no?, cruz. Para que estuviese presente en cada nave. Qué bonito. Y don Juan de Austria antes de la batalla fue, en fin, en un barco más pequeño, ¿no? Claro. Animando a todos los combatientes, repartiendo rosarios, escapularios, medallas, diciéndoles palabras de ánimo de que Dios está con nosotros, vamos a vencer. En fin, eso hizo que la gente se enardeciese, y también algo que ayudó es que los turcos habían atacado la isla de Chipre, habían conquistado la capital, que era Nicosia, y un día antes de la batalla se enteraron que habían conquistado Famagusta, que era otra de las ciudades principales de Chipre, y habían hecho barbaridades. Claro, todo destrozos, torturas. Al capitán que estaba al comando de la resistencia en Famagusta, lo habían desollado vivo, le habían llenado de paja, en fin, lo habían humillado de la forma más impresionante. O sea, las muertes cruelísimas, monstruosas. Y claro, los cristianos se indignaban al ver que sus hermanos de fe morían así, de esa manera, era lógico. Pero usted, padre, estaba contando que don Juan de Austria los echó, digamos. Sí. Bueno, qué bueno que me vuelvo, porque hay tantos episodios que uno que le cruza. Claro, vuelven a reconquistar. Y en ese momento también cada capitán libraba su batalla, más o menos por ahí mismo. Ya vamos a volver a la Real. Sebastián Beiniero, él tenía un yelmo y él animaba a las tropas para combatir, pero no se le escuchaba por el yelmo de acero. Entonces él se quitó el yelmo corriendo un riesgo terrible porque la flota otomana pues disparaban sobre todo muchas flechas. Entonces era muy fácil ser alcanzado por una flecha si uno no estaba bien protegido. Y él corre el riesgo para animar a la batalla porque veía que había puntos en que no estaba bien ajustado y él sabía que corría ese riesgo y él se saca el yelmo, logra controlar el combate para ganar y ahí le da un flechazo en el ojo. Él queda agonizando, pero él no muere en un momento, muere poco después, pero muere cuando se entera de que vencieron los cristianos, ¿no? Y ahí es que él no podía hablar, lo único que hizo fue levantar los brazos al cielo y hacer así. O sea, él sin importarse de sí mismo, o sea, no estaba preocupado del ojo, preocupado de que iba a morir, estaba preocupado de que venciera la flota. Bonito episodio, heroico, ¿no? Digo, para ver cómo. Y bueno, cuando los musulmanes retroceden delante de don Juan de Austria, pues ahí se vira la tortilla, ¿no? Y de un arcabuzazo matan al comandante de toda la flota otomana, Ali Pasha. Y cuando él muere, era algo que en la época era muy... Hoy en día también pasa eso, ¿no? Muere el comandante y la cosa se desmoralizan, ¿no? Claro. En esa época tenía más peso esa parte, ¿no? O sea, muere el comandante y había una desmoralización total. Sí. Y así pasó. Y ahí enarbolaron en la Sultana el pendón real de don Juan de Austria. Suben la bandera, el estandarte católico en la otra flota y claro, ahí todo el mundo queda helado. Y hubo varios hechos sobrenaturales también durante la batalla. Sobre todo eso, lo más impresionante. Y cómo atacaban a los símbolos de las flotas cristianas, ¿no? A los crucifijos, trataban de destruirlos, ¿no? Es interesante que
en medio de esta conflagración, poco antes de que se enfrenten las dos naves, la Real y la Sultana, comenta un historiador que don Juan de Austria, viendo que estaban perdiendo, ¿no? Porque llegó un momento en que el viento empezó a soplar contra la flota cristiana, empezaron a perder muchos barcos, digamos, varios barcos, estaba la cosa así negra, y en ese momento, pues, don Juan de Austria busca un espacio y se pone a rezar. Y bonito, porque él no era que yo con mis fuerzas voy a derrotarles, sino con la fuerza de la fe. Y ahí es que viene todos estos episodios de la Real, de la Sultana. Entonces, para ver cómo esto era una batalla de fe muy, muy grande. Y aquí es interesante lo siguiente, que como en esa época los medios de comunicación pues eran muy rudimentarios, pues saber cómo estaba la batalla en el Golfo de Lepanto pues era difícil enterarse en el momento, pasaban varios días y el Santo Padre, San Pío V, pues muy preocupado, cuenta la historia que él estaba reunido con los cardenales y, y él pide hacer un espacio para descansar y se va a rezar. Y ahí él va a rezar el rosario. Qué bonito, ¿no? Y va a rezar preocupado de la batalla que no se sabía si ya se estaba dando, si ya se dio, si se dará. Entonces iba a rezar para que venzan los cristianos, la Santa Liga. Y ahí es que se comenta que acaba de rezar el rosario y llega luminoso a la reunión de cardenales y dice, quiero darles una buena noticia. Dice, ganamos con la flota de la Santa Liga, derrotamos a los otomanos, a los musulmanes. Y ahí, claro, los otros cardenales, pero ¿cómo su santidad? ¿Cómo se enteró? Él tuvo una visión en ese momento. Y en ese mismo momento estaba don Juan de Austria derrotando a la Qué flota. bonito, ¿no? Fue una gracia mística. La gracia mística. Y ahí es que santo San Pío V, él introduce la nueva advocación de Nuestra Señora en las letanías lauretanas, María, auxilio de los cristianos. Ahí se instituye, ahí se coloca esta letanía, que hasta ahora rezamos. Qué bonito. Y luego, pues también la iglesia, fue una batalla en la que el rosario tiene un papel muy importante, pues el Papa rezaba el rosario para pedir eso. Mandó a rezarlo en todas las iglesias de Roma, Qué bonito. diariamente. Es en ese día que se recuerda a la Virgen del Rosario también. Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre, justamente por esta batalla que se ganó en ese día. Y así es que estos comandantes católicos pues tuvieron hechos de heroísmo realmente impresionantes y sobre todo de mucha fe. Y al final, aquí vamos a dar un poquito las cifras de los enfrentamientos, ¿no? En la Santa Liga había más o menos 90,000 hombres y del lado musulmanos 90,000, solo que ellos tenían un grupo de combatientes muy temibles, se llamaban los genízaros, que eran cristianos que de niños los secuestraban, les incitaban al odio contra los cristianos y después ellos, naciendo cristianos, peleaban contra los cristianos, ¿no? Eran educados de una manera medio salvaje, ¿no? Así no se podían casar, tenían que quedarse solo educándose en la guerra, inculcándoles siempre, o sea, es Los genízaros. los genízaros, así es, ¿no? Y esos, pues había miles, también fueron derrotados dentro de esa. Y aquí aparecen las cifras que los historiadores, bueno, son cifras no enteramente exactas, son aproximadas. Dicen que murieron del Imperio Otomano, de la flota de Ali Pasha, entre 25,000 y 30,000 otomanos, y del lado cristiano murieron 8,000 españoles, pontificios, venecianos, 8,000 hombres de la Santa Liga, ¿no? Y aquí comenta que por fin ese mito de la armada del Imperio Otomano que era invencible dejó de ser invencible. Y ahí ellos perdieron ese fuego, ¿no? Llevaron a pique. Muy bien, entonces aquí vamos a lo siguiente que, como les decía al inicio, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, sean enemigos internos o externos. Siempre surge un hombre o dos hombres, un puñado, nunca son mayoría, que son los que salvan la situación.
Entonces aquí tenemos un hombre providencial, San Pío V, Don Juan de Austria. Y a su manera también Felipe II, ¿no? Porque si él no hubiera apoyado, pues Claro, ¿no? difícilmente. Y sin que pierdan el mérito los otros comandantes católicos, pues Barbarigo, Beiniero, Andrea Doria, bueno, Álvaro de Bazán, que se ha lucido. Y así es como la cristiandad se salvó de una destrucción casi segura, ¿no? O sea, moría el Papa, tomaban Roma y acabó la iglesia, ¿no? Ese era el objetivo. Y después el San Pío V él tenía la intención de continuar con esta Santa Liga, que se sumaran incluso otros reinos cristianos, y reconquistar Constantinopla para la cristiandad y llegar hasta Tierra Santa, reconquistar los santos lugares. Uh-huh. Solo que, claro, él falleció al año siguiente de la batalla de Lepanto. Claro, interesante. Y bueno, hablando de un poco de Don Juan de Austria, hablándole ya un poco del personaje, Don Juan de Austria, dentro del heroísmo católico y después también de su muerte, que murió bien, gracias a Dios. Y joven, ¿no? Joven, sí. Sí. Pues él no deja de ser un personaje providencial, como les decía, que a pesar de su juventud, tenía todo el carácter de un viejo combatiente. Entonces Dios le había colocado en él una serie de dones y después tenía una particularidad que él tenía carisma. Él atraía mucho. Él a pesar de joven, arrastraba a la gente, ¿no? Sí. Son cosas para que ver cómo Dios, cuando quiere, puede ser un instrumento malo, no muy bueno, no bueno, o muy bueno. Dios actúa en las almas de una manera impresionante, ¿no? Muy bien. Está bien, Padre Ricardo. Creo que así más o menos les damos una idea general a nuestros amigos de cómo fue esta batalla y cómo fue algo tan importante para nosotros, ¿no? Como católicos. Y debemos de esperar, quién sabe, otras batallas de Lepanto, quién sabe que se perfilen a futuro, uno no sabe. El mal nunca descansa, el mal siempre está queriendo exterminar al bien. Basta que los buenos se descuiden, bajen la guardia, nos durmamos, que el mal empieza a vencer. Esa es la máxima. Así es, padre. La importancia de que los católicos, o sea, la fuerza de los malos está en la inercia de los buenos, ¿no? La debilidad de los buenos, ¿cierto? Cuando los buenos son optimistas, no se preparan para el combate, ¿no? Y un hecho también interesante, Padre Ricardo, me estaba olvidando, es que en las crónicas, porque una cosa es la historia contada por los occidentales, ¿no? Otra cosa es las crónicas de esta batalla contado por los orientales, es decir, los musulmanes, que comentan que ellos habían visto detrás de los cristianos, encima de ellos, una señora que les miraba con mucha indignación, con mucha ira, y esto hizo que la flota de musulmanes tenga miedo y ya empezaban con mucho miedo antes de combatir. Qué interesante. De hecho, hay pinturas, ¿no?, de la batalla de Lepanto que aparecen los barcos enfrentándose y en el cielo María Auxiliadora. Así es. Ahí estaba la Santísima Virgen. Sí. Y cabe resaltar también que en algún momento San Pío V y otros comandantes también se encomiendan a la Virgen del Buen Consejo. Qué interesante. Especialmente Colonna, que era de ahí. De Exactamente. También tenemos a la Virgen del Buen Consejo en esta advocación tan querida por el Papa León XIV en este episodio, ¿no? No deja de estar presente, ¿no? Muy bien. Padre Ricardo, si le parece, nos despedimos rezando, si usted nos puede rezar una Ave María. Bueno, muchísimas gracias, Padre Mauricio, por esta entretenida charla y también toda esta palabra de fe que significa la victoria de Lepanto. Vamos entonces a rezar la salve a Nuestra Señora. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muy queridos amigos, pues no se olviden de dejar su like, de compartir estos videos y hasta la próxima. Salve María. Salve María.